Vamos a tener un pequeño tiempo, cuando digo tiempo no me refiero a ahora, sino vamos a tener un pequeño proceso en el cual pues vamos a estar hablando sobre el Espíritu Santo en los próximos días. Y siempre hablamos del Espíritu Santo y aunque no vayamos a hacer, en este caso, una clase de teología, no vamos digamos que hacer un estudio concreto, pormenorizado, bíblico, teológico, pues vamos por lo menos a dar esos primeros pasos y a comprender no solamente quién es el Espíritu Santo, sino quién es el Espíritu Santo para nosotros, útil, necesario para nuestra vida, para la salvación y para la evangelización del mundo. Eh, Seguro que hay gente que quiera aprender más. Pues mira, hay libros que se pueden leer, que se pueden comprar para profundizar un poquito más. De hecho, de ahí, no sé si los llegué a pasar, creo que no, fallo mío. Hay un archivo con una pequeña bibliografía para que pues, ese estudio bíblico se pueda realizar siguiendo pues, unos libros que, bueno, según mi humildad y según mi preparación, pues creo que pueden ser útiles para todos nosotros. Vamos al grano. Mensajes del Evangelio para el campo, lección número 17. ¿Quién es el Espíritu Santo? Todos conocemos al Espíritu Santo y además todos lo conocemos de una forma especial y real porque está en nosotros, está en nuestra vida, en el momento en el que nosotros aceptamos a Jesucristo, nosotros proclamamos con fe que Jesús es el Cristo, es nuestro Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y además sella nuestro nombre en el libro de la vida. Por lo tanto, sí tenemos una relación con el Espíritu Santo, lo que pasa es que a veces pues no conocemos realmente quién es y todo lo que nos ofrece y hace por nosotros. Es como, por ejemplo, cuando una pareja, después de mucho tiempo o cierto tiempo de noviazgo, se casan, empiezan a vivir una vida juntos como debería ser, aunque hoy en día pues esto no ocurre de esta forma. Empiezan a vivir una vida juntos y empiezan a conocerse de verdad. Y empiezan a pensar, anda, ¿de verdad esta persona es así? ¿De verdad esta persona tiene estas características? ¿De verdad tiene estas manías? ¿Tiene estas costumbres, estos hábitos? Etcétera, etcétera. Y ahí es cuando de verdad tú conoces a esa persona. Vale. Alejándonos un poco de ese ejemplo para no banalizar el tema, nosotros tenemos que entender quién es el Espíritu Santo, porque llevamos muchos años de creyentes conviviendo con él y a veces tenemos que, digamos que, recuperar o reentender o redescubrir el Espíritu Santo que es esencial absolutamente para nuestra vida. Vamos a leer en Génesis 1, 1 al 2. Lo tenemos aquí en pantalla, no os preocupéis. Dice... En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El término o la idea del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, tiene un recorrido amplio a través de la palabra de Dios, ¿no? Sin embargo, esa revelación progresiva que digamos que el texto bíblico nos va ofreciendo sobre muchas verdades y muchas realidades, también nos va haciendo ese dibujo de quién es el Espíritu Santo, comenzando desde Génesis y terminando hasta Apocalipsis. Y solamente en el conjunto de todo el texto es como podemos nosotros entender quién es el Espíritu Santo. Y la primera vez que podemos apreciar esa referencia al Espíritu de Dios es en Génesis capítulo 1 versículos 1 y 2. Es decir, ya en el segundo versículo de la palabra de Dios ya nos está hablando sobre el Espíritu de Dios, ¿no? Que estaba, como dice, se movía sobre la faz de las aguas. Simplemente he puesto un poco esto para dar ese comienzo como si fuera una carrera, no el pistoletazo de salida, donde ya todos comenzamos. Y vamos a continuar con la introducción, porque, es decir, nosotros queremos ser obreros con poder. Y el poder puede venir desde muchas formas. Podemos estudiar mucho, podemos ser personas de grandes hábitos, que cuidemos bien nuestro cuerpo, que hagamos ejercicio, que estudiemos, leamos la palabra de Dios. Muchas formas de ser personas con poder, con capacidades, pero al final lo que va a marcar la diferencia
es que yo conozca y experimente al Espíritu Santo en mi vida, no tanto que yo forme mi humanidad. ¿Por qué? Porque al final Dios me va a dar gracia para superar lo que yo he podido conseguir por mis propias fuerzas. Y para eso está el Espíritu Santo. Que yo no puedo conseguir un estándar de pastor que esté a este nivel que a mí me encantaría. Pues no voy a llegar al nivel que yo querría estar. Pero, donde yo me quede, a partir de ahí es donde Dios puede actuar. Por lo tanto, si yo quiero ser un obrero, quiero ser un pastor, con poder, con capacidad. Y cuando digo poder no me refiero a tener, digamos que, ¿cómo decirlo? Aglutinar capacidad, economía, que mucha gente me escuche, llenar una iglesia. No, no quiero ese tipo de poder de éxito humano, sino el poder de hacer la evangelización del mundo y de cumplir con lo que está en el propósito de Dios. Y para ello necesito conocer al Espíritu Santo. Es sí o sí. Ahora, para ello tendremos que entender quién es, por qué viene a nosotros, cómo se relaciona con las personas y qué es y cómo es ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Todas estas ideas, pues las iremos viendo tranquilamente con el tiempo. No tenemos ninguna prisa. Tenemos que entender que el Espíritu Santo, y nos vamos al libro de Juan, donde Juan entiende y comprende y valora esta obra del Espíritu Santo. Y aquí haciendo un pequeño paréntesis, tenemos que recordar que el Evangelio de Juan es de los libros últimos, depende el estudio que hagas y digamos que la perspectiva, pero sea de una forma u otra, el Evangelio de Juan es un evangelio muy tardío en el tiempo, es decir, es de lo último que se escribió y por lo tanto, Juan tuvo todo el tiempo, no solamente para conocer a Jesús, para estar con él, sino también para ver cuál era el desarrollo histórico a lo largo de toda su vida de cómo el Evangelio de Cristo recorría y se empezaba a construir muy poco a poco lo que es el cristianismo, ¿no? El movimiento del Evangelio de Cristo. Por lo tanto, el Evangelio de Juan enfatiza aquellos aspectos que Juan entiende que se tienen que enfatizar habiendo visto ese transcurso del tiempo. Por lo tanto, Juan, entre otras cosas, como por ejemplo poner un énfasis importante en la figura de Cristo como Dios reencarnado o Dios encarnado en hombre, Dios 100% hombre, Dios 100% Dios, ¿no? También nos habla del Espíritu Santo en muchas ocasiones. Porque entiendo que para él en aquel momento, viendo cómo el Evangelio estaba recorriendo y estaba creciendo, era, era muy importante y necesario entender esto. También, por ejemplo, podemos recordar a Aquila y Priscila cuando se encuentran con Apolos y tienen que llevarle aparte y explicarle más sobre el Espíritu Santo, entre otras cosas, porque era necesario. Él no tenía toda la revelación, no tenía toda la información, no tenía todo el contenido y ellos tuvieron que ir por ahí y complementar lo que él ya sabía y lo que él ya estaba predicando. Tenemos que entender todos estos versículos. Como eso luego lo vais a tener vosotros, si no os da tiempo a apuntarlo ahora, no os preocupéis, no lo vamos a estar leyendo todo, eso luego es para casa porque además varios de estos versículos los vamos a mencionar después. La promesa de Cristo, no la promesa sobre Cristo, la promesa que Cristo da sobre el Espíritu Santo que va a llegar a nuestra vida. Es que Él además nos da la guía y comprensión para muchas cosas. Es que también el Espíritu Santo nos ayudará a comprender y a conocer a Cristo. Es también recibir el discernimiento y la sabiduría para el mundo y las cosas que hay a nuestro alrededor y que tienen que llegar. Y luego, en último lugar, es el poder. Es el poder de Dios para nosotros. Un poco este dibujo del Espíritu Santo es el que tenemos que completar, tenemos que realizar y tenemos que entender para poder experimentarlo mejor. Porque yo no puedo pretender experimentar algo que no conozco. No puedo pretender experimentar o tener una buena relación con mi esposa si yo no conozco a mi esposa. ¿Cómo yo voy a poder tener una buena relación con mi iglesia si no conozco
mi iglesia? ¿Cómo yo voy a poder entender, comprender, experimentar quién es y lo que me da el Espíritu Santo si yo no lo conozco? ¿Quién es el Espíritu Santo? La primera pregunta tenía que ser esta. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que nos puede preguntar alguien en el campo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es Él? Pues esto es lo que nosotros tenemos que entender y tenemos que explicar a las personas, porque no lo van a entender. Em, Otra vez, por ejemplo, ¿queréis entender de una forma teológica tal? Pues, por ejemplo, ese libro, Teología Sistemática, en este caso se llama Doctrina Bíblica, vais a las páginas del Espíritu Santo y tenéis aquí el estudio completo de todo el Espíritu Santo. Eso está muy bien, pero la gente no puede ir a estos libros. El nuevo creyente no puede de la noche a la mañana que tú le das el mensaje de salvación y de pronto decirle, toma, y ahora te pones a estudiar esto. Porque es difícil, es complicado. ¿Cómo vas a ponerte a estudiar esto? Esto lo estudiaremos nosotros. Pero ¿cómo la gente va a ponerse a estudiar esto? Nosotros tenemos que ser aquellos que les facilitemos, primero, este primer conocimiento, esta primera lección en la cual ellos tienen que conocer, saber quién es y empezar a conocerle, y luego ya habrá tiempo de estudiar. Habrá tiempo de estudiar. De ahí a que nosotros tengamos que estudiar para poder ayudar a otros a entender el texto bíblico, entender la realidad y el mensaje del Evangelio. La tercera persona de la Trinidad de Dios. Otra idea complicada de entender, de hecho no es complicada de entender, vamos a decir, es imposible de entender, ¿vale? La Trinidad es imposible de entenderla, en el sentido de que es algo anormal, es algo que no forma parte de nuestra lógica de ser humano, por lo tanto no vamos a poder llegar a una comprensión total y absoluta. Vamos a comprender, a entender y aceptar qué es lo que la palabra de Dios nos dice sobre la Trinidad, y aunque para nosotros sea algo muy difícil, porque no nos entra en nuestra pequeña cabeza, es que Dios es así. Dios sobresale y sobrepasa nuestro entendimiento y su identidad y su esencia también lo es. Bueno, no vamos a enrollarnos mucho, porque si no luego se me hacen los mensajes muy largos y no me gusta predicar muy largo, aunque a veces en este tipo de encuentros lo haga. Tiene intelecto, voluntad y emociones. Y esto lo vemos en estos versículos. Intelecto tiene voluntad y tiene emociones. Dame un segundo que aquí ya estoy en mis apuntes. En este caso, la presentación tiene un ligero error, ¿vale? Yo os lo aviso. Pero vamos a ir paso a paso. Primero, tiene intelecto. Dice el texto, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios, haciendo esa diferenciación entre una cosa es lo humano y otra cosa es lo divino. Una cosa es conocernos entre nosotros, lo que es humano, lo que es obvio, lo que es físico, lo que está entre nosotros, y otra cosa diferente es llegar a conocer a Dios. Y ahí está hablando que el conocimiento de Dios parte de la obra del Espíritu Santo. La voluntad, que no es 1 Corintios 2:11, es Hechos 16, del 6 al 7. Lo voy a apuntar aquí para luego editarlo y cuando esto lo suba a internet y lo podáis recibir, pues no tengáis que estar recordando lo que yo os dije aquí en el mensaje, ¿vale? Entonces, la voluntad de Dios la podemos ver en Hechos 16, del 6 al 7. ¿Qué dice? Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar por Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Muy bien. Estamos hablando aquí del Espíritu. Y ves que hay muchos nombres, se habla de una forma, de otra. El caso es que al final la guía y la obra del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu, no le permite hacer unas cosas, no le permite hacer otras. Es decir, versículo 7 y versículo 6 anteriormente nos habla
de ese impedimento, el cual tuvieron que tomar otra dirección. Hay voluntad, hay guía, hay obra del Espíritu Santo en la actividad de Dios. Y luego las emociones, donde nos habla y podemos ver, aunque está un poco tapado por ese logo abajo, dice por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Intelecto, voluntad, emociones. Es una persona dentro de la Trinidad. ¿Cuál es el nombre de ese Espíritu Santo? Bueno, muchos me dirán, no, es el Espíritu ya, pero para eso nos tenemos que ir al griego, nos tenemos que ir al lenguaje primero y primario de la palabra de Dios, el original, que es el griego. Y la palabra en griego es parácletos. Parácletos, ¿cuál es? O sea, ¿qué quiere decir? El que está a tu lado, el que te da fuerza. O paracletos, como lo queramos pronunciar. Lo podemos ver arriba en Juan 14, 26 y 15, 26. Vamos a ver esos nombres que tiene el Espíritu Santo. Por ejemplo, habla el Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios 3:16, que nos dice que somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Cristo, lo hemos leído hace un momento y también lo pone ahí en Romanos 8:9. Vivimos conforme el Espíritu de Cristo, no de carne. Espíritu Santo de vida, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de la ley del pecado y de la muerte. Texto que luego veremos a ver un poquito más adelante. Espíritu Santo de verdad, Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él los guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo de verdad, donde Él nos guía, nos muestra, nos enseña y nos prepara el camino. También nos habla de ese Espíritu Santo de gracia, Hebreos 10:29, donde dice, ¿cuánto mayor? Bueno, voy a ir un poquito más adelante, donde nos dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto de la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, de aquellos que rechazan y niegan la obra de Jesucristo. Incluso están en contra de él. Y para terminar, el Espíritu Santo de promesa. Espíritu de promesa, Efesios 1:13, donde nos dice un versículo muy importante. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Y todos estos nombres, todos estos términos e ideas son las que de alguna forma acaban dando ese color y ese dibujo completo de quién es ese Espíritu de Dios, que está muy referenciado en este Nuevo Testamento, pero que nosotros vamos a empezar ya a ver desde el Antiguo Testamento, ¿vale? De una forma muy breve. ¿Cómo aparece Dios en el Antiguo Testamento? Bueno, eso es una muy buena pregunta, que nosotros, pues como ya tenemos cierta tradición y ya hemos leído, pues podemos esto incluso hacerlo de memoria, no tenemos mayor problema. Vamos a hablar de ello. ¿Cómo aparece Dios en el Antiguo Testamento? Bueno, por ejemplo, Dios aparece a través de su voz, hablando audiblemente. ¿Cuál es el primer momento en el cual aparece esa verdad? Pues en el versículo 1, o sea, capítulo 1 de Génesis, nos podemos ir al versículo 3, donde dice que Dios creó con la palabra y Dios dijo. Y Dios habló y su voz resonó y a través de lo que resonó en su voz se creó y se fue creando el mundo. Eh, Esto es lo que nosotros tenemos que entender en este punto, que Dios aparece en el Antiguo Testamento a través de su voz, hablando con personas, en el caso de Éxodo, capítulo 3 versículo 4. ¿Cómo ocurre en este punto? Viendo Jehová que él, Moisés, iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, ¿qué dijo?
Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Me recuerda un poco a Samuel. Cuando en 1 de Samuel, capítulo 3 está el pequeño Samuel durmiendo en el templo y de pronto escucha cómo le llaman. Y él va a Elí, el sacerdote. ¿Me has llamado? No, no te he llamado. Y a la tercera vez responde, di, Señor, heme aquí, heme aquí, Señor, que tu siervo oye. Porque Dios habla también a través de su voz de una forma especial. Jeremías 1 del 4 al 5 donde está diciendo aquí, versículo 4 y vino a mí, hablando Jeremías, palabra del Señor, y es cuando después le dice que antes de que él fuera formado en el seno de su madre, ya él le conocía. Antes de que naciera, dice la palabra de Dios que ya consagró a Jeremías. Dios habla a través de la palabra también. Josué 23:6, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Es decir, ya en tiempos de Josué, el libro de la ley de Moisés ya estaba conformado y formaba parte de esa revelación de Dios concreta, escrita y además transmitible con la necesidad de transmitirse y de seguirse como palabra de Dios. O Nehemías 8:1, donde dice que se junta todo el pueblo en una plaza delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, al escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Para qué? Para leerla. Y os recomiendo que leáis a partir del capítulo 8 en adelante para ver lo que ocurre cuando todo Israel reescucha otra vez todo el libro de la ley después de ese cautiverio babilónico y cuál es su corazón y su determinación después de leer la palabra de Dios. Aunque en tiempos del Antiguo Testamento la palabra se estaba conformando, se estaba haciendo, se estaba creando, ellos tenían ya parte de la palabra de Dios. Soberanía y providencia. Éxodo 12:51. Dice, y aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto con sus ejércitos. Es decir, Dios saca al pueblo de Dios como a través de su soberanía, providencia y poder. Josué 5:12, donde dice que el maná cesó y que entonces empezaron el pueblo de Dios ya en Canaán a empezar a comer del fruto de la tierra. La promesa de Dios de que iban a ir a esa tierra y iban a poder experimentarla, saborearla en todos los sentidos, ya lo estaban haciendo. Y por lo tanto, el maná ya no era necesario. Pero si hubiera sido necesario, seguiría habiendo maná. ¿Por qué? Soberanía y providencia de Dios que actúan en el pueblo, en su pueblo, para cumplir con sus más absolutos designios. Ahora, hablamos del Espíritu de Dios. Dios aparece en el Antiguo Testamento a través de su Espíritu, como Jueces 13:19. Me encanta esta parte, la de Sansón, porque así rompemos un poquito ese pensamiento de que el pelo de Sansón era mágico, ¿no? Como si el pelo de Sansón tuviera una especie de conexión, de poder místico que le hacía ser fuerte. Pero ¿cuál es la realidad de Sansón? Pues la vamos a leer. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Queda un poquito duro el versículo, pero estaban en guerra con los filisteos, así que pues, eran los tiempos y los momentos en los que ellos se encontraban. Pero ¿cuál es la respuesta de Sansón? No era el pelo, era el espíritu de Jehová. Lo que pasa es que el pelo era digamos que, como entre ellos las cosas, los designios, un poquito esa costumbre que había de los nazareos, de aquellos que dedicaban y consagraban su vida a Dios, tenían que seguir esas reglas y esas normas, entre ellas no cortarse el pelo, que era la señal, la palabra que buscaba antes, que era la señal de su consagración a Dios, y cuando él entrega su corazón, le cortan el pelo de alguna forma, quebranta esa relación especial con Dios. Pero ¿qué es lo que le da poder a Gedeón? Es el espíritu de Jehová. Y luego más tarde, Sansón, dice el texto bíblico, que toma una quijada de burro, que es la mandíbula inferior, y con una quijada de burro, dice el texto, que mata a 1000 hombres de los filisteos.
Eso, pues probablemente sea una hipérbole, es decir, sea una exageración, que era algo tan normal en el texto bíblico y en aquellos tiempos cuando se narraba historia y cuando se narraban sucesos, que hay, que, bueno, hay gente que lo puede tomar de una forma literal, me da igual. Lo importante que es que el Espíritu de Jehová llegó a Sansón y Sansón hizo algo milagroso, hizo algo que era incomprensible y descriptible para las personas, pero que lo hizo, ¿por qué? Porque estaba el Espíritu de Jehová en él. Génesis 41, 38 al 39. Dice Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Cuál es la respuesta de José? Que el Espíritu de Dios estaba con él. Y como él tenía el Espíritu de Dios, tenía la sabiduría, la capacidad para interpretar, no solamente para interpretar, sino la sabiduría para entender lo que ocurre, entender cuál es el problema futuro, entender cuál es la solución y qué implica esa solución. Fijaos todo lo que entendía José. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba con él. Era algo que se veía hacia afuera. Por lo tanto, el Espíritu de Dios no es algo abstracto hasta que llegamos a Pentecostés, es algo que es normal y cotidiano, y he puesto dos ejemplos de otros tantos que podríamos poner, ¿vale? Pero era para hacer ese dibujo completo en el cual nosotros vemos que Dios aparece en el Antiguo Testamento en esos tiempos de muchas formas, hemos puesto estas, pero una de ellas, importante, relevante y necesaria, es el Espíritu de Dios, el cual, si te tiene que dar fuerza, te da fuerza, si tiene que darte sabiduría, te dará sabiduría, si tiene que guiarte, te guiará. Pero esta es la obra de Dios. Y ahora nosotros vamos al Nuevo Testamento. ¿Cómo Dios aparece en el Nuevo Testamento? Pues todo lo que vamos a ver tiene sobre todo el marco muy específico. Por ejemplo, Dios actúa en el Nuevo Testamento a través de su voz. ¿Cuál es uno de esos momentos? Lucas 9:35 dice la palabra de Dios: vino una voz de la nube, desde una nube, que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Este es el monte de la transfiguración. Pero también podemos recordar el momento con Juan el Bautista. Este es mi hijo en quien tengo complacencia. ¿Verdad? Juan 4:6. Y Jesús le dijo, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Porque Jesús es el método que Dios establece para que la gente pueda ir hacia Él. Y si nosotros nos vamos a Juan capítulo 1, versículo 1, que es donde lo vamos a leer después, vamos a ver un poco más de esto. Pero ¿qué es lo que dice? Dios habla a través de su palabra. Y su palabra habla. ¿Y cuál es la palabra de Dios? ¿Cuál es el logos de Dios? ¿Cuál es el verbo de Dios? Es Cristo. Por lo tanto, la vida, la obra de Jesucristo, su ministerio es también palabra, es voz de Dios representada en la vida de Jesucristo. Y a eso es lo que vamos. Dios habla a través de su voz, Dios habla a través de su palabra. ¿Cómo lo vemos? Lucas 24:44. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que, ¿el qué? Que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Y qué ocurre? Versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Es decir, en la palabra del Antiguo Testamento era el mensaje que ellos tenían, con el que ellos habían nacido, su Biblia era el Antiguo Testamento. Y Dios trae ahí cumplimiento a través del Antiguo Testamento. Y Jesús habla de sí mismo todo lo que el Antiguo Testamento habla sobre él. Y Dios aparecía en ese momento a través de la palabra. Seguía hablando y seguía demostrando que Jesús era y es el Cristo. Juan 1:1. Lo hemos mencionado antes. Y esto lo voy a tomar de Nueva Traducción Viviente. En el principio, la palabra existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Está hablando de Jesucristo, que era la palabra de Dios, era su acción, era su esencia, era su determinación. Ese es Cristo. Por lo tanto, la mayor revelación de Dios es Jesucristo. Él es la palabra de Dios. Juan 14.
Del 6 al 10, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14 6. Ojo con los errores de ahí arriba. Juan 14 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre. ¿Qué quiere decir? Que Él era la forma en la cual podemos llegar a Dios. Esta es la forma en la que Dios ha estipulado esta gracia. Luego podemos ver un poquito más adelante, y esto es importante. Versículo 7 dice, si me conocieseis, o sea, si me conocieseis, dice Jesús, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Qué quiere decir? Si me veis a mí, si me conocéis a mí, veis y conocéis al Padre, porque somos uno. Esto es lo que está diciendo el texto bíblico. Esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Qué dice? Que yo soy Dios y que yo soy la palabra de Dios, que yo soy la esencia y la mayor representación y revelación de Dios aquí en la tierra. Y esto es importante en este sentido. ¿Cuál es nuestra respuesta? Que nosotros ya tenemos toda palabra y por eso tenemos que ir y comprender, conocer, enraizar y disfrutar de Jesucristo, porque es la respuesta para nuestra vida. ¿Por qué no? ¿Por qué nos olvidamos constantemente de estas cosas? Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Vaya, también aparece, vaya sorpresa, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Mira, Mateo 1:18 lo tenéis ahí. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahí aparece el Espíritu de Dios. Ahí está el protagonista de este mensaje. ¿Dónde? Obrando de una forma milagrosa y de una forma indescriptible, pero que es la respuesta de nuestra vida. Esa es nuestra respuesta. Ahí viene el camino de verdad y vida que habla Juan 14:6, ¿vale? Cuidado con el error de arriba que también tendré que anotar. Juan 14:6, ¿qué quiere decir? Toda respuesta y bendición que podríamos necesitar en nuestra vida, que es alcanzar a Dios, poder volver a Él, poder estar en su presencia y que nos llame sus hijos, la encontramos ahí. ¿Y cómo sucede eso? A través de la obra del Espíritu Santo. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él os dará testimonio acerca de mí. ¿Cuál es la bendición? Pues vamos a ver este versículo un poco en poquito detalle. Cuando venga el Consolador, ahí tenemos al Paracletos, al Espíritu Santo, al que yo, Jesucristo, enviaré del Padre. Tenemos ya una fórmula trinitaria. Ahí está la fórmula y las tres partes de la Trinidad. ¿Quién es ese Consolador que envía a Jesucristo a través de Dios? Es el Espíritu de verdad. ¿Que procede de quién? Del Padre enviado por Jesucristo. ¿Que os dará testimonio de quién? De Cristo. Fijaos cómo moran en este versículo estas tres partes, personas de la Trinidad, trabajando unidas para nosotros. ¿Cómo aparece ahora? ¿Cómo aparece ahora? Es una muy buena pregunta. Y aquí es donde pues ya nos paramos y nos quedamos un poquito más. Hechos capítulo 1, versículo 1. Todos hemos leído estos versículos muchas veces, pero es que es la obra de Dios. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cómo aparece Dios ahora? Pues a través del mensaje, de la obra, del Evangelio, de las buenas nuevas de Jesucristo.
Por eso, todo en la primera parte de la obra de Lucas que envió a Teófilo, toda esta parte y toda esta obra, ¿de qué está hablando? Está hablando de Jesucristo, lo que hizo, lo que enseñó. Esto es como Dios aparece y obra ahora, a través del mensaje del Evangelio, a través de su palabra en la cual nos da testimonio de que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios y tiene absoluto poder. Es también a través de Hechos 1:3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino Amén. de Dios. ¿De qué te está hablando? ¿Cómo aparece? En ese reino en el cual está, en ese trono en el cual está sentado, y Dios obra con su poder y providencia en nuestra vida. Es ese reino de los cielos, lo el cual se establece en mi vida, se establece en mi campo, en mi familia y allá donde yo voy. Es que Dios, con todo su poder, provee, ayuda, mueve, arregla, reconduce y reconstruye todo lo que Él tiene que hacer para que yo pueda cumplir con su plan y su propósito. Y esta es la gracia absoluta de nuestra vida, en la que Dios sigue apareciendo ahora y tenemos que seguir enraizando en este mensaje acerca del reino de Dios. Tenemos que seguir conociendo el reino de Dios. Tenemos que seguir enraizando en este mensaje para poder experimentarlo y dejar de sufrir en este reino de la oscuridad y dejar de sufrir en este reino de las tinieblas, donde Satanás es rey y señor, para que podamos experimentar que somos ciudadanos del reino de los cielos y de que aunque yo viva en este mundo de destrucción, yo no pertenezco a él y yo tengo toda bendición, todo poder y toda respuesta del trono celestial. Pero ¿cómo Dios aparece ahora? Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la respuesta? Que aunque Jesús se haya ido, aunque no tengamos a Jesús en carne y hueso a nuestro lado, tenemos al Espíritu Santo que es digamos que la gracia que necesitábamos, el poder que necesitábamos, la sabiduría que necesitamos para poder cumplir con ese ministerio. No necesito al Jesús humano porque ya tengo a Cristo en mi vida y tengo además al Espíritu Santo que mora en mí que me da el poder para yo ir hasta el último de la tierra. ¿Cómo aparece Dios ahora? A través de su Espíritu. Por esto es importante que podamos experimentar y utilizar este poder espiritual, porque el poder humano termina, porque el poder intelectual es limitado, porque al final la enfermedad llega, siempre va a haber alguien más inteligente, siempre vas a encontrarte algo más que no sabes, pero el poder espiritual es ilimitado absolutamente. No entiende límites, Dios, en esta tierra. Dios no está limitado por nuestro mundo y nuestra capacidad. Somos nosotros los limitados. Pero si Dios está con nosotros a través del Espíritu Santo, yo puedo ser un obrero para conquistar el mundo. Yo puedo levantarme como ese obrero que pueda llegar a las personas, que pueda ayudar a salvar vidas, que pueda cambiar y darles sanidad. No nosotros, sino llevarles al mensaje de Cristo, que es lo que da sanidad y salva. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no podemos. Porque no abrimos nuestro corazón lo suficiente, no tomamos las determinaciones necesarias y no experimentamos hasta ese punto el Espíritu Santo. Pero es lo prometido y es lo que está ahí para nosotros. Tenemos que invertir parte de nuestra vida en poder experimentar esto. Ahora, una conclusión después de todo este mensaje. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Palabra que nos hacemos. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Vamos a resumirlo en tres versículos. ¿Para qué vino? Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Para que yo hoy pueda tener vida en Cristo Jesús y salir de la ley del pecado y de la muerte. Porque es necesario y es como Dios obra y como Dios salva, a través de la obra del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros? En vosotros, en este caso. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Para morar en mi vida. El Espíritu Santo vino para estar dentro de mí, para acompañarme, para estar junto a mí y desde ahí darme poder, darme sabiduría, darme discernimiento, mostrarme el camino. Esto es la obra, no para que a veces llegue y a veces no, y solamente tenga el Espíritu Santo cuando voy a un lugar o voy a una iglesia en la que de pronto exploto espiritualmente o donde hay emoción. El Espíritu Santo está conmigo todo momento y en todo lugar. Esta es nuestra bendición. Y yo quiero experimentar al Espíritu Santo no únicamente en un acto apartado, en un acto concreto, en una circunstancia muy determinada. Yo quiero experimentar al Espíritu Santo 24 horas allá donde estoy en el campo. Esto es lo que para mí tiene valor. Yo no me conformo con... Mucha gente se conforma con, bueno, pues en la iglesia y vamos y hacemos y esto y lo otro y por aquí y nos gozamos y... ¿Y el resto de la semana qué? Caída totalmente. ¿Qué es lo que ocurre en muchas iglesias? El éxtasis del domingo, el éxtasis del domingo, la emoción del domingo, la valentía del domingo, te acaba haciendo una caída en picado durante toda la semana. ¿Por qué? Porque no hay respuesta, no hay experiencia, no hay realidad del Espíritu Santo. ¿De qué me sirve a mí llegar el domingo y tener una explosión de muchas cosas si no es una realidad 24 horas el resto de los 6 días de la semana? Es- Dale gracias a Dios de que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero tenemos que ser conscientes y utilizar esta identidad, perdón, esta autoridad que Dios nos ha dado. Juan 16:14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Sabiduría, discernimiento, que a través del Espíritu Santo llega a nuestra vida. Y esto es lo que nosotros necesitamos. Al igual que Pedro delante del Sanedrín y los gobernadores habló siendo lleno del Espíritu Santo y se maravillaban, ¿cómo es posible que este pescador hable así? Pues Señor, yo soy esto, llego hasta aquí, me he preparado hasta ese punto. De momento estoy aquí en este estándar. Pero Señor, si tú me llevas delante del Sanedrín y delante de los gobernadores, si tú me llevas delante de X personas, Señor, pon en mí tus palabras. Ayúdame, dame fuerza. Padre, si tú quieres que yo sea un discípulo en mi campo, ponme a las personas delante, dame fortaleza, seguridad para que yo pueda predicar. Padre, si tú quieres que yo vaya y yo, por ejemplo, vuelva a Colombia o vuelva a El Salvador o vaya a un sitio o a otro o viaje o visite, Padre, dame la fuerza física, dame la sabiduría y dame tu palabra para que yo pueda testificar correctamente sobre tu palabra. Es decir, yo para ser un obrero necesito el Espíritu Santo y lo necesito absolutamente de todas las formas. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer, en primer lugar, es tomar la determinación, que es lo que a veces nos falta. Como obreros del evangelismo en el campo, pues a veces nos falta la determinación porque queremos ya antes tener la seguridad de ay, pues tengo fuerza, pues me siento bien, pues estoy feliz, pues estoy motivado, pues las personas tienen ganas, pues me han preguntado. No, primero tomar la determinación y luego veremos cómo Dios obra. Esto es así, el evangelismo es saltar a la piscina
y confiar en que Dios lo tenga todo preparado. Pero a veces estamos tanto tiempo, ay, es que el agua, ¿y cuánto hay? Y está fría, y no está fría, y está sucia, y no está sucia, y tiene mucho cloro o poco cloro, ¿y dónde me tiro? ¿O aquí o allí? Perdemos el campo se pierde en nuestra indecisión. Pero si yo soy consciente de la obra y del poder y la promesa que se ha hecho real en mi vida del Espíritu Santo, tendremos que ir al campo y tendremos que conquistarlo. Para nuestros discípulos, ¿para qué vino el Espíritu Santo? Ahí tenemos esos versículos y ahí tenemos este recorrido que hemos hecho un poco sobre la importancia de la obra del Espíritu Santo en la revelación y en la obra, ministerio de Dios con nosotros. Y que ese misterio de la Trinidad y del Espíritu Santo es una realidad en nuestra vida, porque lo sentimos, lo experimentamos y aún nos queda mucho por hacer. Así que hermanos, os bendigo en el nombre de Jesucristo para que a partir de hoy podáis ser llenos del Espíritu Santo, que podáis dejarle ese hueco, ese espacio en vuestra vida para que Él pueda entrar y pueda habitar en vosotros, y que muriendo nosotros, clavados en esa cruz, Cristo pueda morir y a través del Espíritu Santo pueda cambiar, modificar, limpiar, arrebatar, sumar todo lo que tenga que hacer el Espíritu de Dios. Pero para eso tenemos nosotros que dejarle y cederle nuestra vida. Y que cuando salgamos al campo hagamos esto. Yo soy morada del Espíritu Santo. Yo no voy solo. Yo voy comisionada por Dios con el mensaje, la gracia de Cristo, con el poder del Espíritu Santo, a un campo que ya está preparado de antemano. Oramos en el nombre de Jesucristo, Padre, para darte las gracias, para reconocerte que, aunque nosotros ahora nos veamos huérfanos de ese Cristo que ya ascendió y que ya está a la diestra tuya, pero nosotros nunca hemos sido abandonados, porque está con nosotros el Espíritu Santo. Porque tú, Padre, estás en nuestra vida a través del Espíritu, el cual, Señor, nos da todo aquello que nos falta como personas, que nos falta como hombres y mujeres, que nos falta como torpes, que somos en muchas ocasiones, como limitados y limitadas en muchos aspectos. Pero, Padre, tenemos el poder ilimitado que proviene de ti y esto es lo único que necesitamos realmente. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.